Muy buenas tardes. Vamos a empezar la clase o continuar la clase de ayer con modelo viable, en la que vamos a tener la oportunidad de observar o entender de una manera más adecuada con la exposición de Dylan Ramírez sobre la manera como en forma práctica este entendimiento, esta deducción de la cibernética en la organización se puede utilizar, se puede aplicar. Muy bien, entonces voy a dejar con la palabra entonces a Dylan para que haga su exposición. Sí, profesor, buenos días. Un momento. ¿Se puede ver, profesor? Se está viendo mi pantalla, ¿no? ¿Se puede ver? No le escucho. No se pregunta, sí Sí. se ve, tiene que proyectar, sí, sí. Ahí. Ya está bien, está bien. Muchas gracias. Ya bueno, y ahora continuando con la explicación de mi compañero que dio ayer, yo soy Dylan Ramírez y vamos a hablar sobre su aplicación y análisis del MSV en la práctica, ¿no? Primero con su aplicación del MSV en organizaciones tanto en empresas privadas como en instituciones públicas y ONGs. Este modelo se puede aplicar a diversos tipos de organización, permitiendo rediseñar su estructura interna o mejorarla, entre otros. Ya, primero empezamos con las empresas privadas. Como una característica se presenta el diagnóstico de cuellos de botella en toma de decisiones. El MSV permite identificar puntos donde la toma de decisiones se vuelve lenta, centralizada o ineficiente. Esto ocurre cuando las decisiones se concentran en la alta directiva, lo que genera lentitud y saturación. A través de mapas sistémicos y diagramas de comunicación, el MSV permite ver dónde se interrumpen este modelo, no, es donde se interrumpe este flujo y así poder ver o redistribuir la toma de decisiones. Luego tenemos el rediseño de unidades como sistemas viables autónomos. Una de las fortalezas del MSV es su principio de recursividad. Esto significa que cada unidad dentro de una organización puede ser modelada como un sistema viable por sí mismo, con sus propios mecanismos de control, operación, coordinación, planificación, política, entre eso nomás, ¿no? Aquí tenemos, a ver, por ejemplo, aquí tenemos una empresa, cualquier cosa, ¿no? Puede ser de tecnología, puede vender servicios, entre otros. Lo que nos interesa es que tienen 3 plantas que no necesariamente están al lado, ¿no? Puede estar en diversas regiones del país. La planta 1 o la planta A, la planta B y la planta C. Cada uno tiene sus propios, que hace sus propias tareas, pero también tiene necesidades. Por ejemplo, la planta 1 requiere de recursos, la planta 2 o la planta B requiere de personal y a veces también pueden requerir de ambos. Lo que se ve aquí es que para que ellos puedan tener sus propios recursos o personal, tienen que primero ser aprobadas por la dirección central que puede estar en la capital y eso genera un cuello de botella, genera ineficiencia, también puede reducir las oportunidades del negocio que tengan. A ver. Luego tenemos aquí a instituciones públicas. Primera característica, evaluación de viabilidad de unidades misionales. ¿Qué es una unidad misional?
es una parte de la organización que se encarga de cumplir una misión, como su propio nombre lo dice. El MSV permite analizar si cada unidad misional, como salud, educación o seguridad, posee la estructura necesaria para operar de forma autónoma, sin depender excesivamente de instancias superiores. A esto lo logra modelando cada unidad misional como un sistema viable autónomo por sí mismo, por su propio S1, S2 hasta S5. Luego tenemos el fortalecimiento de gobernanza distribuida. El MSV promueve estructuras donde la toma de decisiones no está centralizada, sino distribuida entre subsistemas, que operan con autonomía, pero bajo una lógica común. En lugar de depender excesivamente de un ministerio central, cada unidad puede tomar sus propias decisiones siempre y cuando estén alineadas con el propósito institucional. Y acá tenemos, por ejemplo, una institución pública como puede ser una universidad y su unidad misional podría ser una facultad, la Facultad de Ingeniería de FIS, ¿no? Para ver si esta facultad puede ser considerada o puede tener autonomía, se le puede modelar con este modelo, ¿no?, de sistema viable autónomo. Y aquí tenemos el S1 al S5, operación, coordinación, control, inteligencia, política. En S1 operación, vemos que sí cumple, ¿no?, porque la facultad presenta carreras de pregrado, posgrado, laboratorios académicos, entre otros. Después, coordinación, coordina entre departamentos, gestiona horarios. En control tenemos la evaluación docente, no solo al docente, sino también al personal que labora en la facultad. En cuanto a inteligencia, se presenta la participación en redes académicas, análisis de tendencias industriales, aunque en esta parte claramente va a depender de los recursos que tenga la propia facultad, ¿no? Y por último tenemos a S5, ¿no? Tenemos al Consejo de la Facultad, donde aquí se puede ver que podría funcionar parcialmente de forma autónoma, solo faltaría o solo dependería de los recursos que tenga la facultad. Aquí tenemos el ejemplo 2, que tenemos un Ministerio Central de Salud, puede ser de aquí o otro país, que tiene a su cargo una serie de hospitales en diversas regiones del país. ¿Cuál es la problemática común aquí, o la tradicional? Que cada hospital, desde compras de insumos médicos hasta protocolos, tienen que ser aprobadas primero por el Ministerio Central, y eso genera demora, saturación, juegos de botella, ineficiencia, entre otros. La solución sería modelar cada hospital como un sistema viable autónomo, con sus propios S1, con sus propias operaciones médicas, salas de urgencias, que controle cada uno sus propios recursos, que planifique según sus necesidades locales, pero siempre alineada con la Misión Nacional de Salud. Luego tenemos a las ONGs. El primer punto sería clarificación de roles y reducción de duplicidades. El MSV permite mapear las funciones de cada unidad operativa, identificar solapamientos y redefinir responsabilidades para mejorar la eficiencia. Y al visualizar gráficamente, ¿no?, del S1 al S5, el MSV permite visualizar qué tareas pueden estar en duplicado, ¿no?, en duplicidades, o que tareas no están coordinadas entre sí. Fortalecimiento de la resiliencia organizacional. Cuando una ONG se estructura bajo el enfoque de modelar sistema viable, se convierte en una organización capaz de resistir y adaptarse a los cambios del entorno sin perder su identidad ni su propósito social. O sea, permite distribuir las funciones entre subsistemas autónomos, pero siempre coordinado con la misión, ¿no?, de estas ONGs. Por ejemplo, acá tenemos a una ONG X que realiza actividades deportivas. Estas tienen 3 unidades operativas, la A, la B y la C. La A se encarga de los eventos deportivos, de organizar los partidos, gestionar las canchas. La B del voluntariado, dar entrenadores, capacitarlos. Y la C de las redes sociales, marketing, entre otros. ¿Cuál sería una problemática aquí o común?
sería la del solapamiento y la descoordinación. Por ejemplo, en solapamientos, si se quiere realizar una actividad con futbolistas locales de la selección, por ejemplo, pueden hacerlo la actividad, digo, en la unidad A o la unidad C, ¿no? Lo que ellos realizan eventos deportivos y en marketing pueden conectarse directamente con el jugador. Y la descoordinación. En cuanto al voluntariado, necesita áreas donde capacitarse. Por ejemplo, las canchas de fútbol en las que se organizan los eventos deportivos. Así que ahí habría una desconexión entre la unidad A y la unidad B. Para esto se tienen que definir roles estratégicos, ¿no? La A solamente se encargaría de la gestión de logística de espacios, la B seguiría con la función de voluntariados y la C únicamente con la relación externa. Como resultados, roles más claros y precisos, ya no habría menos duplicidad y se aumentaría la eficiencia a realizar los partidos. Luego tenemos a las herramientas para implementar el MCV. Primero tenemos a los mapas sistémicos. Una de las fortalezas del modelo de sistema viable es que permite representar gráficamente los 5 subsistemas funcionales, del S1 al S5. Esta representación no es solo decorativa, sino que traduce la lógica del modelo en una estructura visual comprensible. Al ubicar en su lugar a cada subsistema, permite ver cómo fluyen las decisiones, cómo se ejecutan o cómo se presentan los conflictos en este modelo. Luego, ayudan a detectar desequilibrios, vacíos o redundancias. Una vez que se presenta la organización del MCV, es posible identificar desequilibrios estructurales, simplemente con la vista, ¿no? Como exceso de control, falta de coordinación o debilidad en la inteligencia institucional. Bueno, también detectaría si algo falta, ¿no? Si algo no está presente o si un área no cumple su rol. Debe ser. Por ejemplo, acá tenemos 3 clínicas móviles, ¿no? La A, la B y la C. Cada uno tiene su personal médico y arriba tiene 3, la dirección general, la planificación y la supervisión administrativa. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que la clínica A y la clínica B, un momento, clínica A y clínica B tienen que estar acá conectadas con la conexión operativa. Sin embargo, la clínica B no lo está. Se puede visualizar gráficamente y eso no pasa, ¿no? Lo que generaría que la clínica B ah, no pueda planificar o no pueda hacer saber lo que le falta a los demás, ¿no? Porque no hay coordinación entre ellas. ¿Ya? Luego tenemos aquí al software de modelado organizacional. Estos simulan estructuras del MCV y escenarios de rediseño. Esto significa que puedes representar gráficamente los 5 subsistemas, del S1 al 5, asignar funciones reales y observar cómo interactúan entre sí. Y también estos permiten exportar mapas y evaluar impacto de cambios. Una vez que se ha modelado la realización en estas plataformas, es posible exportar los mapas sistémicos en fondos editables o gráficos, lo que facilita su uso en presentaciones, informes o talleres participativos. Además, estas herramientas uh, permiten simular los impactos que harías, ¿no? Por ejemplo, si tú cambias algo, ves cómo reacciona y así tomar las mejores decisiones. Como por ejemplo, aquí hay 2 software, son Kumu o Insmaker. Aquí, por ejemplo, ONG que organiza partidos de fútbol comunitario. Tenemos aquí del S1 al S5, operación, coordinación, control, inteligencia política y su función. Organizar partidos, considerar horarios, evaluar resultados, detectar necesidades y define misión, alianzas y propósito institucional. Un momento. Sigue viendo, ¿no?
¿Se ve, no? Sí, 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 sí se ve. ya listo, gracias. A ver, este es, por ejemplo, humo. No sé si puedo hacer esto o no. A ver, en el que se puede analizar, ¿no? No digo, se puede visualizar esto de manera más práctica. Tú al agregar aquí al más, pues será un elemento y le puedes poner, por ejemplo, operación. Ya lo estaba haciendo. Le das enter y aquí saldría. Ahí, listo. El siguiente sería coordinación. Control, inteligencia, política. Y cada uno está en línea, ¿no? Conectado este. Y también se puede conectar. Primera operación, control, control, inteligencia. Tienes que hacer de acá, añadir la conexión de operación a coordinación. Enter y se conectaría acá, ¿no? Les clic en coordinación a control, se conectaría, ¿no? Así ya está, podemos formar un círculo. Y siguiendo esto, ¿no? Igual de política a la operación. Y así se visualizaría, ¿no? Gráficamente. También le podrías cambiar de color o agregar nuevas líneas, agregarla una breve información que tú quieras. Voy a pasar a la más grande. Y ya para ir acabando tenemos críticas y limitaciones del modelo. Dificultades, ¿no? Que presentan un nivel de abstracción elevado. El MSV utiliza conceptos cibernéticos como recursividad, homeostasis y retroalimentación, que no son comunes, ¿no? Que no son comunes para entornos que no están especializados en esto, lo que puede dificultar su comprensión en equipos y función sistémica, así como dije. Luego tenemos a la resistencia al cambio. En organizaciones jerárquicas, la autonomía distribuida que propone el MSV puede generar tensiones con estructuras tradicionales de poder. En organismos tradicionales, esto puede generar conflicto, puede generar también desconfianza con estas estructuras, ¿no? Y luego requiere recursos técnicos y humanos. Claro, la modelación sistémica demanda tiempo, entrevistas, software especializado y personal capacitado. Es necesario mapear funciones, identificar flujos de comunicación, simular escenarios, entre otros. Bueno, como dijimos que esto implica un esfuerzo tanto para las organizaciones y más para las que son pequeñas o tal vez no tengan los recursos suficientes para implementar esto, ¿no? Hablar de software como Humo o Ensmaker demanda un análisis técnico igualmente. Tenemos aquí, por ejemplo, a un Ministerio de Salud, ¿no?, de Sudamérica. ¿Qué dificultades se pueden encontrar? Pero primero, ¿qué es lo que quiere lograr? Que, que los hospitales regionales no dependan tanto del Ministerio Central, sino que puedan operar de forma autónoma. Tenemos acá un nivel de aceptación elevado. El equipo técnico introduce conceptos como recursividad, homeostasis, que claramente no están en el habla de gestión común. Los directores regionales no comprenden cómo estos conceptos
traducen condiciones concretas, y luego, obviamente, todo debido a esto se genera confusión. También tenemos la riqueza del cambio. El modelo propone que cada hospital tenga autonomía operativa, lo que implica ceder poder. Los funcionarios del ministerio temen perder poder, por lo que podrían, por ejemplo, hacer un sabotaje, ¿no? O sea que eso, no, o dar funciones, o dar órdenes que hagan ver mal a estos hospitales regionales. Y se crean solapamientos de funciones. Que el ministerio haga una cosa o compre material médico y el hospital regional también lo haga. Y ahí se puede generar pérdida de dinero, entre otros. Y bueno, muchas gracias. Hasta aquí sería mi exposición. Bien, muchas gracias. No sé si hay preguntas que algún estudiante quiera hacer o una complementación que Dio quiera hacer para apoyar lo que se ha explicado. Tiene que levantar la mano previamente, ¿eh? Parece que no, ¿no? Bien. Bueno, en primer lugar, debemos tener claro, no hay que olvidar que un modelo sistémico como tal, o un modelo basado en el enfoque de sistemas, o que se pretenda considerar algo que tenga que ver con la ingeniería de sistemas, siempre es visto de una manera integral. ¿Ya? En primer lugar es eso. Esa integridad, esa integración de perspectiva en la implementación del modelo viable en la organización. ¿Sobre qué base se hace? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el hilo conductor de esa perspectiva de sistemas? Dylan. Okay. Está hablando sobre qué bases se hacen para emplear este modelo. ¿No me estás atendiendo? ¿Tienes otra cosa que hacer? ¿Me escuchas o no me escuchas? Sí, se le escucha, profesor. Pero no me has escuchado la pregunta. Sí, ¿De qué has estado pensando? Voy a esto, volver a repetir, pero les pido que se concentren, ¿no? Se concentren, no te vayas ya. Yo tengo que hacerte preguntas. La observación de inicio es que cuando yo quiero calificar, categorizar alguna propuesta desde la perspectiva de la ingeniería de sistemas o que goza de tener un enfoque de sistemas y el modelo viable tiene que ver con ello, yo tengo que tener una perspectiva integral. ¿Correcto? Ya, ¿sobre qué base se sostiene esa perspectiva integral de una organización cuando yo quiero aplicar el modelo del sistema viable? Bueno, para aplicar este modelo, primero es necesario, como dije acá, este PPT creo que no lo estoy compartiendo. Ya no lo compartía. Bueno, primero que se requiere que haya una necesidad, ¿no? Y también que haya, ¿cómo se llama? Estos problemas que requieran su implementación.
No entiendo. Repíteme la pregunta que te he hecho. O sea, ¿para qué? O sea, ¿qué es No, lo principal para aplicar este modelo? no te he hecho esa pregunta. Tienen que hacer un poco de ejercicio mental, ¿ya? De concentración. Te pareces a mi nieto menor, que no atiende, no se concentra y luego hace otra cosa. En tu caso, me estás respondiendo una pregunta no hecha. A ver, otra vez te voy a volver a repetir. Presta atención, por favor, Dylan. Ten la amabilidad de prestarme atención, concéntrate. Cuando yo quiero calificar o me precio de que estoy aplicando algo desde el punto de vista de sistemas, con enfoque en sistemas, como ingeniería de sistemas, yo tengo que tener un entendimiento integral, completo. ¿Correcto? ¿Me captaste? Ya, muy bien. Entonces, para el modelo viable, si yo tengo que adoptar el modelo viable o aplicarlo, esa integridad, ¿sobre qué se basa? ¿Ya me entendiste la pregunta? Esa perspectiva integral, ¿sobre qué se basa? Profesor, esa pregunta no la sé. La respuesta no la sabes, pero la pregunta ya la sabes. La pregunta la sabes. La respuesta no la tienes. No la tengo. Bueno, en el modelo viable, ¿cuál es el propósito de llevar una organización a un modelo viable, a la viabilidad? ¿Cuál es el propósito que se quiere obtener? Que no haya solapamiento, que no haya redundancia, que optimizar recursos. No. Eso tienes que hacer, pero no es el propósito. ¿Cuál es el propósito de un sistema cibernético adaptativo? ¿Cuál es su propósito? Okay. ¿Cuál es el propósito de aplicar el modelo viable? Tú puedes tener varios objetivos y hacer algunas cosas como el que estás mencionando. ¿Para qué? Para que la organización, la entidad o el sistema sea viable, tenga buen pronóstico, sea eficaz en su actuación en un entorno determinado. Ese es el propósito. Por eso hay que hacer cosas, ¿no? No se dupliquen cosas, se hagan cosas. Para eso, ¿para qué? ¿Para qué es eso? Todo eso, ¿para qué es? Para que tenga éxito en un escenario futuro. ¿Correcto? Eso se llama viabilidad. ¿Qué cosa es la viabilidad? Es tener buen pronóstico en el tiempo. Y entonces lo que se requiere, el propósito es hacer una organización capaz de adaptarse, capaz de lograr eficacia y por lo tanto tener buen pronóstico, buen desempeño, tenga eficacia en lo que hace en un escenario que viene. Pues eso es su sistema de inteligencia. Y para hacer eso, entonces, ¿cuál es el punto de partida? La base, ¿no? Sobre esa base, para llegar al propósito que tiene la viabilidad. Y te decía, y entonces, ¿de dónde parto? Mira, si yo te digo tú estás estudiando una carrera, se llama Ingeniería de Sistemas, ¿no? Para lograr el propósito de que tú seas ingeniero de sistemas, ¿sobre qué te basas? ¿Cuál es la base de eso? Si yo quiero lograr, bueno, es lo que yo deseo aprender, ¿no? No, nada de eso. La base es que hay una estructura de conocimiento que se debe impartir
o debes tú aprender, no es el deseo. Si la base fuera el deseo, o sea, nada logras, pues no. Tiene que haber un plan, un desarrollo, en este caso de conocimiento, de dominio. ¿Correcto? Esa es la base, para que tú puedas lograr ese propósito de ser ingeniero. Tu propósito es ser ingeniero. ¿Sobre qué base se construye eso? Sobre la base de un mecanismo, de una estructura educativa que te va a llevar a prepararte en los temas que tengan el dominio y te den el dominio de eso. ¿Correcto? Esa es la base. ¿Correcto? ¿De dónde se parte? ¿De dónde se inicia? ¿Cómo yo inicio? ¿Cómo tú inicias a lograr ese propósito sobre la base que tienes una formación que hacer? Primero tengo que saber qué es lo que quiero hacer, Dale. comprenderlo. Sobre la base de los conceptos básicos de lo que es la ingeniería de sistemas. De ahí partes. De despejarte la idea de qué cosa es la ingeniería de sistemas. ¿No? En qué se desempeña uno. Esa es la base. O sea, el inicio, perdón. Inicias para desarrollar toda la formación. El inicio es tener los conocimientos básicos. Ese es el inicio. ¿Ya? Cuando yo hago el modelo viable, ¿de dónde parto? ¿En qué me inicio? ¿Qué hago primero? Primero comprendo el sistema que voy a modelar. No. Si la idea es, el propósito es que la organización tenga un desempeño acertado, asertivo, exitoso, que pueda tener capacidad de cambio, de adaptación para poder tener buen pronóstico, ¿no? Dijimos eso, ¿sí o no? Entonces, eso es lo que quieres lograr. O sea, la base de eso es el desarrollo de la funcionalidad de los atributos que se encuentran definidos en el modelo, en los sistemas, ¿no? Sistema 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Sobre esa base construyes el modelo viable, ¿está bien? Pero ¿de dónde partes? Se parte de entender primero qué te requiere, qué se te requiere, se te exige para que tu actuación pueda llenarse de atributos para que pueda prosperar en el futuro. Y ese inicio se parte de entender el ámbito o el entorno donde te vas a desempeñar y la definición de ese propósito en el entorno que tienes que entender, que tienes que saber de qué se trata. Entonces, todo tipo de implementación de la viabilidad requiere primero saber el propósito que tienes en un entorno determinado. Porque si no, ¿para qué implementas tal o cual cosa? Para lograr el propósito de la organización, ¿correcto? Y a poner las características, las condiciones que implementen los subsistemas a fin de que te vuelvas viable. Pero para el cumplimiento de ese propósito que tienes, que se inicia entendiendo ese entorno donde te vas a desenvolver. Un momentito. Perdón, se cortó. Estamos coordinando. Como hay una propuesta de cambio curricular, han dado plazo para este viernes hacerlo. Es verdad, un segundito, un segundo.
Bien, esto es muy importante, porque yo aplico el modelo viable teniendo un entendimiento y un derrotero que tengo que definir primero, porque si no, esas funcionalidades que tienen los subsistemas al cual has referido están en el aire. Tienen que estar personalizados al propósito que se tiene. Una ONG depende, pero ahí, deportivo, ¿no? Es una ONG deportiva. ¿Dónde se va a desenvolver? ¿En el Perú? ¿En La Victoria? ¿Dónde se va a desenvolver? Para ser viable eso, de repente dice, esa ONG deportiva tiene sedes en diferentes lugares del mundo, o solamente en Asia. Debo saber en dónde se va a desenvolver y va a querer ser viable. Y esa determinación es muy importante porque de eso depende luego lo que me interesa realizar. ¿Ya? Ahora, también igual, yo tengo que previamente mapear. Si yo quiero esa viabilidad, tengo que mapear en cada subsistema qué va a implicar en forma sistémica, o sea, lo más completo posible, porque no puede ir de acuerdo al principio de la recursividad. Yo necesito implementar la viabilidad en todo el sistema. Hay diferentes niveles de recursividad, ¿no? La recursividad total de la organización y la recursividad en cada uno de sus componentes. Entonces, eso también, yo tengo que hacer un mapeo y luego del mapeo establecer claramente la vinculación entre las características de la viabilidad y lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer va a llegar a un punto tal que va a permitir, por ejemplo, la autonomía operacional. ¿Qué se requiere? ¿No? Esa autonomía operacional es para actuación propia bajo ciertas reglas que hay que tenerlo bien definido. Entonces, es la construcción. Eso cuando se habla de la aplicación del modelo viable, basta con uno, te iba a tomar las 2 horas, digamos, ¿no? Porque requiere eso, una descripción general y luego cómo así se asocia aspectos que están contenidos en cada subsistema para que funcione de manera tal e integradamente con los demás atributos que se piensa en los otros subsistemas a fin de que se implemente. Por ejemplo, la autonomía operacional. Hay otro principio que es la variabilidad. Usted no lo ha mencionado, pero hay una variabilidad requerida, dice Ashby. Entonces, ¿qué contribuye a tener variabilidad? Se menciona de la inteligencia como subsistema, ¿sí o no? Pero eso significa que eso hay por una razón. Es que yo necesito permanentemente estar atentos o vigilantes a los cambios que se van a dar en diferentes áreas que está vinculado al core del negocio, en la que yo tengo que proyectarme en el futuro y ver qué cambios se deben hacer. Entonces, una implementación tiene que ver también con tener esos instrumentos que me permiten la vigilancia tecnológica, la vigilancia financiera, la vigilancia del mercado, etcétera, ¿no? Pero ¿dónde lo pongo? Porque si no, no soy viable. Si no tengo inteligencia para cambiarme hacia el futuro. Esa idea es lo que les ha hecho falta. Tener una idea completa. O sea, porque el modelo viable es un modelo integral. No es un modelo de partes. Yo digo, acá voy a implementar esto. Además, tiene que haber coherencia, porque las cosas que tú has planteado lo puedes hacer desde otra perspectiva, de la perspectiva tradicional o común, puedes mejorar algo. Cuando yo te hago la primera pregunta, me dices, de acuerdo a lo que necesita, de acuerdo a lo que te requieran. No es así. O sea, el requerimiento de la viabilidad es simplemente viabilidad. Es decir, tener
éxito en escenario futuro. Entonces yo tengo que partir estudiando el entorno presente, el entorno futuro, el entorno directo, el entorno lejano, y eso, sobre esa base, yo mapeo lo que hay, lo que debería tener, y luego la implementación tiene que ser integrado para cumplir con esos atributos que tienen los sistemas viables. Capacidad adaptativa, ¿no? Buen pronóstico, autonomía operacional, etcétera. Que hay que enlistar, saber cuáles son esos, que yo después pueda yo decir, ya, he logrado tener una organización viable, ¿no? Ya, todo esto que estoy hablando no es solamente para ustedes, son para todos, para que más o menos entiendan algo muy importante. El modelo viable es la manera más cercana a los principios de la ingeniería de sistemas y de la cibernética para desarrollar características que no tienen los enfoques tradicionales, que de eficacia, adaptabilidad y buen pronóstico. Y entonces, pero es siempre una implementación no suelta, sino que integra 5 aspectos, que no están, y también a propósito, con esa herramienta que armaste como si fueran los subsistemas, fueran compartimentos separados, como si fueran compartimentos separados, ¿no? Hiciste circunferencias en la cual pintaste en cada un nombre. Pero el modelo viable tiene 5 subsistemas que están sobrepuestas una sobre otra. Por decirte, si yo quiero desarrollo, el control tiene registros, alertas, mecanismos que tienen que ser implementados a nivel operacional, es decir, a nivel del sistema 1. También hay componentes que luego también lo voy a ver en el sistema 2. ¿Ya? Es decir, no es que son cosas por separado, sino va a contener aspectos que suman más de uno. Cada parte tiene, igual como el ser humano, pues, porque el símil es el ser humano, ¿sí o no? Si yo cuando hablo del sistema digestivo, tengo que también entender el sistema digestivo, cómo funciona el sistema nervioso, el sistema sanguíneo, ¿sí o no? ¿Hay componente sanguíneo? Sí lo hay. ¿Hay sistema muscular? Sí lo hay. Que pertenecen al sistema operacional, ¿no? ¿Sí o no? Pero ahí hay una función, y también la sincronización del funcionamiento digestivo, que pertenecería al sistema 3, tiene que estar considerado. Es decir, en un sistema, en el modelo viable, cada componente o subsistema está compuesto por una serie de aspectos que hay que desarrollar y hay que vincular y hay que articular en función del entorno y del propósito en el entorno. Hay que hacerlo, pero cada uno de ellos no está separado, estrictamente delimitado, estrictamente respecto al otro. ¿Está bien? Eso es lo que quiero añadir, para que no vaya con una idea no correcta, porque la visión de la organización clásica son compartimentales, son compartimentos, funcionales incluso. En un sistema clásico, la organización lo compartimentas funcionalmente y tienes una jerarquía de orden. El modelo viable no hay. El modelo viable es reticular, no es jerárquico. Entonces su concepción es distinta. Entonces esto es muy importante. Bien, ya les he añadido. No sé si ustedes tienen alguna pregunta que hacer. No tienen pregunta.
El resto. ¿Tienen alguna pregunta para los chicos, para Diego y para Dylan? O para mí, como quieran. No hay preguntas. Bueno, fíjense, la referencia que hizo, yo pensé que Dylan iba a tomar el tema de la experiencia práctica de la implementación de CyberScience, ¿no? El modelo, el esfuerzo de implementación que se hizo en Chile. Yo fui a Chile, he ido a Chile varias veces, y en una de ellas me he ido pues a la Plaza Rosada para conocer la sala de monitoreo que se construyó, se implementó y que ha quedado como un museo. Claro que ha habido gobiernos que han querido retirarlo. No sé si ya lo retiraron. Cuando yo he ido, estaba ahí con los instrumentos, los mecanismos que se construyeron en la época de Stafford Beer. Pero mucha gente se recuerda, asocia a Stafford Beer con el marxismo porque él era justamente de izquierda, ¿no? Trabajó con Allende, que era un presidente socialista, y se dejó de trabajar en ese proyecto en virtud del golpe de Estado de Augusto Pinochet. Y entonces Augusto Pinochet llevó a Chile, o fortaleció en Chile el movimiento liberal, neoliberal, económicamente liberal, y que ha marcado la identidad y la personalidad de los gobiernos chilenos, a pesar que ha habido gobiernos socialistas. Pero esa preponderancia liberal siempre se ve el esfuerzo que hizo Beer como si fuera un esfuerzo para darle a Allende el control absoluto del Chile, porque lo monitoreaba completamente, que es el deseo y el propósito, el paradigma que la gente de derecha le atribuye al interés de la gente de izquierda, tener un Estado centralista, totalitario, ¿no? Que gobierna a toda la sociedad y lo monitorea de manera centralista, ¿no? Por eso ha habido mucha crítica, oposición y ánimo de destrucción y de eliminación y de olvido de lo que pasó en la época Allende con el proyecto CyberScience, ¿no? Y entonces, pero yo fui y tuve la oportunidad de verlo. Pero yo pensé que iban a hablar un poco más de eso, cómo se llevó adelante la serie de pasos para tratar de hacer de Chile un país viable. Ahora, si bien el golpe de Allende trajo consigo, el golpe de Pinochet, perdón, trajo consigo la muerte de Allende, trajo consigo la persecución y la ejecución de los dirigentes políticos de izquierda de esa época. Los mataron en estadios, en varias circunstancias, ¿no? Fue un golpe bastante, ¿cómo se dice? Criminal, ¿no? Asesino. A pesar de esas circunstancias, Chile quedó marcado la idea de desenvolverse con los principios que te he mencionado, Dylan, al comienzo, sobre la base del entendimiento del mundo global, que es la base es el entendimiento del entorno y actuar de acuerdo a lo que el entorno te plantea. En un enfoque liberal, se trataba de meterse al mercado mundial, a los requerimientos y necesidades del mundo y a ajustar el sistema económico
productivo de Chile para hacerlo viable bajo cierto tipo de controles, bajo cierto tipo de mecanismos productivos, etc. Y entonces Chile fue, antes que Perú, uno de los países que más velozmente fue creciendo económicamente. Claro, no lo van a reconocer la gente de derecha, los liberales no van a reconocer, pero la gente que miró el modelo viable desde el punto de vista del sistema, desde el punto de vista también de las corrientes socialistas, fue esa mirada de viabilidad que quedó impregnada, ya revestida con una política más, más liberal que se desarrolla Chile. Pero gracias a esos principios básicos de viabilidad que quedaron impregnados, a pesar que el proyecto quedó totalmente desmantelado. A pesar de eso. Por una cosa pues, del destino, de la providencia, el día del golpe no estuvo y se salvó y se fue, pues, volvió a Inglaterra, me parece. Bueno, yo pensé que iban a hablar un poco más de ese tema, ¿no? De cómo se hizo. Es posible, la pregunta sería, ¿es posible que en el Perú se pueda implementar un sistema de gobierno viable? ¿Podría ser eso posible? Dylan. Tenemos que evaluar el entorno, profesor. Qué buena respuesta me has dado. ¿Eh? Ya, ¿cuál entorno? ¿El entorno económico, social, el entorno? ¿Cuál De hecho, entorno? puede ser todo, profesora, porque hablando de contexto político, contexto social, el económico, básicamente vemos en todos lados que hay problemas. Puede ser una solución aplicar ese modelo, seguramente, ¿no? Pero eh, todavía falta especialistas, falta personal que pueda aplicar, ¿no? Fíjate, el modelo viable tiene un aspecto bien interesante, que yo articulo los artefactos de control, de gestión, de planeamiento, de gestión, todo lo que requiere la gestión en general, puede ser una empresa, puede ser un distrito, una región, en fin. Yo articulo de tal forma que el funcionamiento organizacional sea, como te digo, empresarial, local, regional, lo que fuere, ese funcionamiento no dependa de las características y las capacidades humanas, sino de la arquitectura que se implemente para que sea viable, porque si va a depender de la capacidad del que preside, que legisla, ya no es viable, pues, ¿no? No se me puede entender. Si no, viabilidad significa que tienes buen pronóstico, que es posible llegar al propósito que te has establecido. Y para eso no puedes estar condicionado a que un amante de la pornografía, figuretti, esté delante de esto, ¿no? O sea, no va a depender de ello. Es decir, el país o la organización debe marchar por los atributos que tiene más que por las circunstancias en las que está. ¿Entienden? Es posible, pero eso requiere también un aspecto, digamos que todos aquellos que están vinculados al establecimiento de un sistema de funcionamiento nacional y de control, porque el tema de control es muy importante en la viabilidad, estén dispuestos a implementarlo. Entonces, y eso es el hecho fundamental, pues, ¿no? Independientemente, porque ¿quién
¿Qué te garantiza que cuando se elija el nuevo Parlamento, senadores y diputados sean personas preparadas, sean personas bien intencionadas, sean personas desinteresadas, sean personas moralmente rectas? ¿Qué te garantiza? Ojo de buen cubero, la propaganda que te hagan. ¿De qué te va a garantizar eso? Nada, ¿sí o no? Ahora, no sé si ustedes han visto la noticia que Susy Díaz va a postular. Ustedes no saben de ella, pues porque son chibolos. Pues yo recuerdo la Susy Díaz haciendo su propaganda con su nalga. O sea, imagínate una persona que va a postular un cargo tan importante y representativo. Italia nomás ha tenido una prostituta claramente conocida como parlamentaria, ¿ya? Pero no hay otro caso. Susy Díaz no era prostituta, por si acaso, a pesar que la pinta no le ayuda, pero ella era más bien una vedette, casi una actriz de teatro, ¿cómo se llama? Picaresco, no gracioso. Pero prostituta no era, ¿no? Fue la pareja de Polo Campo, de este gran compositor. Pero, bueno, pero ahora se anuncia, ayer salió la noticia que ella va a aceptar alguna invitación que le haga para ser senadora o diputada. No le interesa cuál, senadora o diputada. Y en esa ocasión fue elegida con bastante votos, ¿ah? Porque hacía su propaganda con su nalga, con la nalga derecha a veces. No, la nalga izquierda. ¿Cómo olvidar yo esa nalga? Nalga izquierda. Así hacía su propaganda. Ahora ya está tía, pues no creo que use la nalga. Pero bueno, pero la gente votó. Perú es así, nuestro país es así. La gente, por quien se vota, tiene un nivel pero bien triste. Pero los que votan también, ¿sí o no? Ambas, hay una conjunción muy armonizada. Bueno, de repente ella entra. En un modelo viable no sería de mucha preocupación quién entra. Dicho ese paso, que también Susy Díaz se hizo famosa por haber presentado más de 100 proyectos de ley, 30 y tantos le fueron aprobados. Fue una de las congresistas más productivas, y leyes no de tonterías, ¿no? Como este Congreso ha tratado de hacer, incluso las importantes han sido más bien para favorecer a los delincuentes, ¿no? Pero en el caso de Susy Díaz, y la candidata a la presidencia es la señora Keiko. ¿Han escuchado de esa señora? Que quiere ser presidenta muchas veces. Fue congresista, ¿saben eso? ¿Ustedes saben cuántos proyectos de ley presentó siendo congresista, haciendo esa su chamba? Ninguna. Ningún proyecto de ley. ¿Qué hacía ahí? Y la prensa descubrió de que ya no iba al Congreso, que estaba permanentemente de licencia, y en todo su periodo estuvo 500 días de licencia. 500 días, ¿ah? Es decir, estuve de licencia más de un año, ¿no? Un año es 365 días. No, réstale los días feriados, ¿no? ¿Cuántos serán? Entonces, lo que te quiero decir es esto. Solo el modelo viable salvará al Perú. Cuando una arquitectura y una estructura de gobierno de buen pronóstico, que haga independiente la precariedad de las capacidades humanas, la precariedad de ciertos sectores de nuestra economía. Hay mucha informalidad, por ejemplo, en el tema al tema minero y maderero.
¿Sí o no? Hay mucha informalidad. En fin, hay cierta precariedad, pero debería haber una independencia de ello, llevando, que se lleve al país progresivamente hacia un país más próspero, más justo, más equitativo, y eso requiere un plan general, pero que tenga en cuenta las consideraciones del modelo viable. Yo estoy atento a eso. Cuando alguien convoque, yo quise invitarme solo al grupo que trabajaba con Sagasti, Francisco Sagasti, que es sistema, ¿no? Para hacerle un planteamiento. Quien trabajó con él fue el profesor Ricardo Rodríguez Ulloa. Ellos tienen un modelo de desarrollo del país. Pero no creo que nadie lo vaya a tomar, ¿no? Pero eso es lo que hay que hacer. Lo repito, hay que tener claro cómo en primer lugar, cuál es la base de la viabilidad. Entorno y un propósito en el entorno cambiante que hay. ¿Cuál es el punto de inicio? ¿Cuál es el punto de inicio? ¿De dónde empiezo? De ese entendimiento, ¿correcto? Y la implementación se hace a través de todas esas, esos artefactos que se requiere para que los 5 subsistemas operen en forma integral, porque la base es la integridad del modelo, ¿no? Bien, ya jóvenes, he complementado la exposición de Dylan, y si no hay preguntas, nos encontraríamos en la próxima semana. Ahora, ¿cuál es el siguiente tema? Perdón. A ver. Tenemos... ¿Está Freddy Calderón acá en este momento? Sí, profesor. Ah, ya. Entonces, ya. El grupo 2 tiene autómatas celulares. Un tema mucho más acotado, que va a hacer referencia a uno de los personajes más espectaculares del siglo pasado, que seguramente, como han hecho el grupo de habilidad, se van a referir a él, y von Neumann, cuyo aporte es múltiple, sino el matemático, matemático. También entró en temas bastante interesantes, el modelo general de competencia, y la teoría de juegos y todo eso, pues Neumann anota su nombre ahí, anota su nombre en muchos temas, en muchos temas. Bomba atómica, ¿no? ¿Cómo le llaman ese? El modelo matemático para el control de la expansión, del efecto expansivo de la energía atómica es de él. O sea, acá hay varios personajes, algunos se han hecho películas, ¿no? Con algunos referentes, ¿no? Pero bueno, entonces ahí viene el tema de autómatas celulares. Y entonces, repito, primera exposición, todos los aspectos conceptuales, teóricos, que se puede, digamos, nutrir de temas básicos, como también del entendimiento de aquella temática que se asocia y que es contemporánea o que antecede al tema que están tratando, para ubicarse en la temática y en el entendimiento de lo que se da. Y hay en Internet, me parece, varios productos que simulan el comportamiento del autómata celular, que son de varios niveles, a ojo. No sé si Neumann escaló a cierto nivel, pero hay varios niveles y genera diferentes comportamientos. Uno de ellos, que ustedes no han visto, la generación pasada, a ustedes sí le interesaba, que era el comportamiento fractal. El comportamiento fractal, que es en la teoría del caos
un tema de complejidad que es muy interesante. No sé si el grupo que le toca va a abordarlo de esa manera, pero hay temas muy interesantes, teóricos y prácticos. Entonces, con esa expectativa, los invito a no faltar la próxima semana. Jóvenes, muchísimas gracias. Nos encontramos entonces el día lunes. Nos vemos.